El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. De nuevo, un feliz domingo para todos, queridos hermanos. También aquellos que nos siguen en la transmisión, aquellos hermanos que se unen espiritualmente, ¿verdad? Por alguna enfermedad o alguna situación, pues los acompañamos en esta Eucaristía. La Pascua es un tiempo muy significativo para nosotros porque significa celebrar lo que, digamos, el centro de nuestra fe. Hay una tentación muy presente en nuestra vida cristiana, es después de la Semana Santa como que todo acabó, ¿verdad? Y podemos ser tentados de ese pensamiento, de ese sentimiento de decir, bueno, ya celebramos la Semana Santa y terminó todo. No, la Pascua se prolonga más todavía. Por eso hay una actitud interesante que nos presenta hoy el Evangelio al inicio, ¿no? Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, los discípulos que se habían encontrado con Jesús, ahora les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Reconocer. Una primera actitud, queridos hermanos, que quisiera subrayar en este domingo, en el contexto de la Pascua, es la actitud de reconocer a Jesús. Si en la Semana Santa habíamos celebrado los acontecimientos centrales de nuestra fe, ahora, en el tiempo de los 50 días de la Pascua, es una invitación a seguir reconociendo a Jesús. ¿De qué manera? Cada uno de nosotros pues ya ha tenido un conocimiento acerca de Jesús. Desde nuestra catequesis de primera comunión se nos enseñaba, se nos decía quién es Jesús y dónde está Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Y dónde está Jesús? Al menos nosotros sabemos que está presente en la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Oculto, ¿no? Eso lo sabemos. Pero la Pascua viene a querer reforzar esa fe durante nuestro camino, durante nuestra vida. Reconocer.
Reconocer significa volver a conocer, ¿verdad? Es decir, algo conocido, pero quiero profundizar más esa relación con esa persona. Reconocer. Y es esa experiencia que tuvieron estos dos discípulos, ¿no? Ellos ya habían escuchado, e incluso habían visto a Jesús haciendo milagros, pero después de los acontecimientos de su muerte, se habían quedado un poco desilusionados, ¿no? Es decir, nosotros esperábamos que fuera, nos liberara, ¿verdad? Pero en el encuentro ya resucitado, después de que Jesús ya se había resucitado, entonces se da un encuentro de nuevo. Pero a los discípulos les costó, o los apóstoles, les costó reconocer, y Jesús les ayuda, les pone los medios para que ellos mismos lo reconocieran. Hermanos, la Pascua es un tiempo de reconocer, de profundizar nuestra fe. Dice: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? La vida cristiana nos puede dar dudas, nos puede favorecer, o las mismas circunstancias nos pueden hacer surgir dudas en nuestros corazones. ¿Qué nos pide hoy? En primer lugar, hay una actitud que les pide Jesús a los apóstoles. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, mirar. El tiempo de Pascua es como para también abrir nuestros ojos, ver. La mirada no es solo dirigir, digamos, de manera superficial, sino que implica ver con detenimiento, con atención. Por ejemplo, ustedes, madre de familia, conocen bien a sus hijos y se dan cuenta a través de la observación, sin ser médicos, se dan cuenta cuando no están bien, ¿verdad? Mi hijo o mi hija, no estás bien, ¿verdad? ¿Qué tenés, verdad? La observación, la mirada, ¿no? Y se dan cuenta, ¿verdad? Aunque el hijo niegue, no estoy bien, ¿verdad? Pero ustedes saben cuando su hijo está bien o cuando no está bien, la mirada. Y el Señor les pide a los discípulos ahora, dice, miren mis manos y mis pies, o sea, pongan atención, vean. A veces nuestra fe, no crece porque nos hace falta esa actitud de mirar con detenimiento, mirar a Cristo. La fe también se apoya en esta actitud de ver, porque digamos que en la Semana Santa pues participamos, tal vez hicimos algo, ¿no? Pero que no quede ahí. Detengámonos ahora en este tiempo de Pascua que nos invita a profundizar nuestra fe. Entonces, ver. Segundo, tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Los apóstoles todavía no caían en la cuenta, ¿no? Y dice el texto de que, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría, la nueva realidad de Jesús, tocar. La relación con Dios, queridos hermanos, no es una relación puramente ideal. Es fácil decir, yo creo en Jesús y ya está. Qué bonito es amar a Dios y ya está. Hace falta esa actitud de tocar, de estar cerca, de entrar en contacto con Él. Y la fe se apoya también en ese detalle. Por eso es significativo todos los símbolos que utilizamos en la Pascua, el cirio pascual, la aspersión del agua, ¿verdad?
La aspersión del agua, dice la oración, nos recuerda nuestro bautismo, ¿verdad? O sea, esa agua que yo recibo, que se rocía sobre mí, me va a recordar, el contacto con el agua me recuerda mi contacto con Cristo, que la vida que recibí de Cristo en el bautismo, ¿no? La mayoría de nosotros no nos recordamos en el momento de nuestro bautismo, pero ahora a través del contacto con el agua me recuerda, sí, yo estoy bautizado y tengo conexión con Dios, mi vida la he recibido de Dios, ¿verdad? Cómo es importante el tocar, el estar cerca. Amar a Jesús, queridos hermanos, significa entrar en contacto con Él. Y viene la tercera actitud, o la tercera parte, la tercera actitud que hace Jesús. Dice, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, estaban, ¿será que es Él? Estaban alegres, pero al mismo tiempo seguían como bloqueados, ¿no? Y Él les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Jesús come delante de ellos. El comer no solo es una necesidad natural para vivir, sino que también en el ambiente cristiano, comer juntos, ¿verdad? Por ejemplo, comer en familia, comer con los amigos, tiene una expresión, ¿verdad? De fraternidad, de confianza, o sea, está lleno de significado. Pero en el contexto de nuestra vida cristiana va mucho más allá. El comer, especialmente nosotros, la Eucaristía, expresa nuestra comunión con Cristo. Comemos juntos el cuerpo de Cristo. Entrar en contacto. Ya no solo toco, sino ahora consumo el cuerpo de Cristo. Vean cómo entonces la fe se va alimentando. Hay necesidad de ver con detenimiento, tocar o dejarme tocar por los sacramentos, por ejemplo, y comer, hacer mío. Solo así entonces ese reconocimiento de Jesucristo se va fortaleciendo. Pidamos al Señor, pues, queridos hermanos, ¿verdad?, de crecer en nuestra fe. El tiempo de Pascua es para crecer en la fe y es para recordar nuestro bautismo. Es importante, es clave el tema del bautismo. Si participaron en la noche de la vigilia pascual, la liturgia bautismal es preciosa, ¿verdad? Preciosa. Y lo hacemos cada año, ¿verdad? La renovación de promesas bautismales, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Es decir, como que volvemos a nuestro origen, de donde salimos, de Cristo, ¿verdad? Y ahora libremente y comunitariamente decimos, quiero renunciar al pecado, ¿verdad? Y quiero unirme a Cristo. Ojalá pues que en este tiempo de Pascua esa voluntad, esa renuncia que hicimos en la vigilia pascual, lo sigamos manteniendo, ¿verdad? Alimentando a través de con la palabra de Dios, que es donde nosotros vamos reencontrándonos semana tras semana. ¿Cómo yo me reencuentro con Cristo? Escuchando su palabra y sobre todo comiendo el pan de la Eucaristía. Yo voy reconociendo más. Pidamos al Señor, pues, queridos hermanos, que este tiempo de Pascua sea un tiempo de gracia para fortalecer nuestro encuentro con el Señor, así como los discípulos que, aunque les costó, pero al final Jesús también, pues, les ayudó a creer en Él. Ave María Purísima.